Es un placer compartir con ustedes nuestras investigaciones. Como sabe, desde el conocimiento de los mitos clásicos y desde la valoración de su tradición posterior, perseguimos el objetivo de contrastar la recreación moderna de ciertos arquetipos en cuanto a que trascienden sus diseños creativos originarios y diversifican así sus significaciones. En concreto, valoraremos al cíclope Polifemo, a Frankenstein y a Bella Baxter, protagonista femenina de la novela Poor Things de Alasdair Gray, traducida al español bajo el título de Pobres criaturas y de la que recientemente se ha hecho una versión cinematográfica dirigida por Yorgos Lanthimos y articulada por el guión de Tony McNamara. Asimismo, pretendemos concretar las características que determinan a estos personajes como personificaciones del otro. Actualmente, nuestra cultura afronta un desafío científico y ético que afecta a nuestra propia definición y supervivencia como especie, la modificación de nuestra propia configuración. Como se verá, las obras que analizaremos en el ámbito de la ficción literaria y cinematográfica se vinculan a propuestas transhumanas. De este modo, asumimos este marco teórico del transhumanismo en su sentido general porque entendemos que ofrece una visión que engloba tanto el ámbito tecnocientífico que se discute como el de la ficción creativa asociada a los ejemplos aquí aducidos. Es preciso valorar los riesgos a los que se somete nuestra sociedad porque ceder al transhumanismo conlleva la posibilidad de violentar nuestros principios éticos, introducir nuevas desigualdades y, en definitiva, cuestionar nuestra pervivencia como especie. La confrontación del ser humano frente a horizontes que le desafíen, que admire o que anhele, ya aparecía en la tradición creativa clásica. La religión, la mitología y el arte nos han ofrecido numerosos ejemplos de transhumanos que cuando menos cuestionaban nuestra identidad o nuestras limitaciones. De modo que la ficción asociada al ámbito religioso, mitológico y artístico es, sin duda, un ámbito preferente de transhumanización. Ciertos paradigmas iban ya entonces y van ahora más allá de las fronteras humanas y anticipaban el progreso y o desviación científica que hoy percibimos. Hablaremos de Polifemo, Frankenstein y Bella Baxter en cuanto a paradigmas transhumanos y ejemplos de alteridad. Inicialmente, el cíclope grecolatino Polifemo, desde sus distintas realizaciones artísticas, constituye una desviación percibida visualmente de modo inmediato respecto a lo que entendemos como configuración humana natural. Partimos de la concreción del mito que nos ha transmitido Ovidio en el libro 13 de las Metamorfosis, porque la participación del cíclope se da allí en el contexto amoroso, que es el mismo que se refleja en la versión ekfrástica de Odilon Redón que aquí presentamos en pantalla. En ese contexto literario de Ovidio, y como pueden apreciar en esta pintura que lo recrea, la figura del cíclope es muy llamativa. Su solo ojo en mitad de la frente sorprende tanto como le singulariza. Desde esa desmesurada visión contempla los amores de Galatea y el adolescente Acis. Las confesiones amorosas de Polifemo en nada se diferencian del lamento de los poetas elegíacos clásicos y ello desvela que comparte una emoción común a los seres humanos. Como se sabe, la Nereida Galatea rechaza a Polifemo y confiesa su amor por Acis, ejemplo de hermosura normalizada y contrapunto de la figura monumentalizada y disforme del cíclope. Polifemo será rechazado por desviarse de la norma que el propio diseño del ser humano comporta. Lo que resalta a primera vista es el ojo inmenso del cíclope. Este inquietante cuadro de Odilon Redón evoca a Polifemo como al espectador que contempla nuestra vida tal como si de una escena teatral se tratase. De hecho, es su mirada la que divide el espacio y la que, por añadidura, le aísla en su propio ecosistema. La desviación antropomórfica de Polifemo es percibida como monstruosa por los mortales, también por Galatea, que aunque es una Nereida, asume la condición humana como indicio de normalidad. Polifemo evoca por su propia configuración emociones puras, primigenias, sin depurar, ajenas al intercambio social. Su desequilibrio emocional se anticipaba por su propio dimorfismo físico, pero también
por la influencia del amor no correspondido, que desata su ira final y el consecuente ataque a Asis y la atemorización de Galatea. Esa ira de naturaleza transhumana ocasiona la desgracia de los enamorados. La solución viene dada por el carácter también transhumano de la propia Galatea, que al revivir a Asis transformándole en río, le lleva más allá de las fronteras humanas. De este modo, el proceso de metamorfosis que articula Ovidio implica tanto que Galatea y Asis terminen por unirse y liberarse más allá de lo humano, como que Polifemo llegue a convertirse en el paradigma del otro. Su alteridad viene determinada por el rechazo inicial que suscita su caracterización transhumana, pero también porque no domina sus emociones, de modo que queda relegado al contexto primigenio de su soledad. Tanto el diseño de Polifemo como el de la criatura de Frankenstein y el de Bella Baxter evocan un llamativo descontrol emocional. En el caso de Polifemo, se justificaba a partir de sus actitudes primigeniamente determinadas, sin educar. En cambio, es la propia composición por parte lo que anticipa el desequilibrio inicial de las emociones de Frankenstein y de Bella Baxter. La criatura que crea Víctor Frankenstein es un resultado científico y tecnológico, y el científico conoce los peligros de la adquisición de conocimiento. Ya el nacimiento de su criatura genera de inmediato su propio rechazo, lo que se justifica no tanto por su impresión estética como por las dudas éticas de haber insuflado vida a aquella composición de partes inertes. Esto implica que ya empiece a percibirla como a un ser demoníaco, ajeno a su intención creadora. De ser su criatura, ha pasado a ser otro. De hecho, no posee nombre propio. Es un ser sin actividad social integrada. Permanece pues en el ámbito de la alteridad. Tanto Frankenstein en su contexto como Polifemo en el suyo, únicamente desean participar en el colectivo social y alcanzar la felicidad que ven en los demás. Y al igual que Polifemo contemplaba a los felices amantes Acis y Galatea en un espacio de armonía ajeno, también la criatura observa desde una ventana la felicidad de los otros, ya fueran sus vecinos, ya su creador y su prometida Elizabeth. Desde esa mirada se evoca no otra cosa que la exclusión propia. Aunque Frankenstein, mediante su proyecto vital de autoaprendizaje, intente integrarse, embellecerse e igualarse en el ámbito social, finalmente es rechazado. Esto genera un dolor inmenso y una atmósfera de caos emocional, y desde la percepción extrema de ser otro, declara una guerra sin fin a la especie humana. La criatura es ahora víctima del descontrol de sus emociones. Por medio de la ira y la sed de venganza, su autoafirmación se asociará ahora a la violencia vicaria y a la autoconciencia de su terrible poder. Esta reacción encolerizada de Frankenstein equivale al peñasco que arrojaba Polifemo sobre Acis, llevado de su ira y su propia sed de venganza. Consciente de su soledad, Frankenstein exige como solución a su creador una compañera semejante. Víctor accede en principio a la petición, pero decide finalmente destruir a la compañera femenina que le estaba creando. Ante la promesa incumplida, la criatura, testigo de lo ocurrido desde la ventana del laboratorio, experimenta tales sensaciones de ira, de odio y de impotencia que se dirige a Víctor no como a su creador, sino como a su esclavo. Este cambio de rango o relación de poder entre creador y criatura convierte a esta última en un ser invencible, carente ahora de cualquier atisbo de vulnerabilidad o piedad. Es ahora una máquina con apariencia humana, pero sin humanidad de ningún tipo. La presencia de esa mirada inquisitiva de Frankenstein en la ventana es tan poderosa como el gigantesco y único ojo de Polifemo en el cuadro que citábamos de Odilon Redon. Orientado ahora hacia una violencia sin control, Frankenstein asesinará también a Elizabeth, la reciente esposa de Víctor, y este crimen equilibra las posiciones.
criatura y creador, desposeídos de sus compañeras. Ambos, creador y criatura, son por tanto víctimas de sus propias soledades y del descontrol emocional asociado a la ira. Víctor justifica este estado aludiendo a sus razones científicas, pero Frankenstein lo atribuye a la condición de ser otro, a la alteridad atribuida por su creador y por la sociedad que le rechaza. Otro paradigma artístico, el de Bella Baxter, evoca otro singular proceso de transhumanización y alteridad. De ello nos hablará mi colega y coautora de esta ponencia, Luz González Rodríguez. Aleister Crowley, en Poor Things, reproduce la especial relación entre creador y criatura y nos permite profundizar en la expresión de la alteridad transhumana. Haciéndose eco de la obra de Mary Shelley, Gray crea un modelo paralelo al del científico Victor Frankenstein, Godwin Baxter, y de la correspondiente criatura que lo singulariza, Bella Baxter. Criatura o experimento, expresión deformada de la realidad o no, Bella representa otro contrapunto de reflexión respecto a posibles manifestaciones transhumanas. Como ya adelantaba mi compañero, existe una notable distancia entre el punto de partida, esto es, la configuración de Bella en Poor Things, y la versión y desviación cinematográfica dirigida por Yorgos Lanthimos. La lectura de Poor Things desvela un inteligente proceso de transgresión creativa. De hecho, Gray se inhibe inicialmente como autor y transfiere la autoría al alter ego que utiliza como narrador, esto es, el Dr. McCandless. Posteriormente, una narradora alternativa, Victoria McCandless, discute la versión hasta ese momento narrada y la señala como presuntamente ficticia. Por último, las notas críticas e históricas de Gray, al final de la novela, introducen un nuevo giro. Esa vuelta de tuerca de la última nota es importante, pues da respuesta al dilema científico de los distintos tiempos vitales integrados en la configuración de Bella. Mediante la arquitectura narrativa de cajas chinas, Gray ofrece una desviación sustancial que afecta a los valores esenciales de los distintos personajes. La versión cinematográfica de Lanthimos carece en definitiva de la complejidad narrativa de la novela. Se limita a aspectos tangenciales de la obra literaria original, proclives, eso sí, a la comicidad, no siempre aceptable, y a una implicación más inmediata y superficial del público receptor. En la obra cinematográfica, el director Lanthimos y el guionista McNamara vampirizan la discordancia entre mente y cuerpo que caracteriza la sorprendente configuración de Bella. Vinculan esa discordancia a una finalidad, como habíamos dicho, esencialmente humorística. Y aunque bien es cierto que el espectador puede interpretar aportaciones críticas de interés sociológico relativas a las duras condiciones de la mujer en la época victoriana o a la sociedad de clases o incluso al mismo imperialismo, estos eran factores, por otro lado, que ya incorporaba la novela de un modo más sólido y argumentado. Por tanto, en la película, el comportamiento de Bella desvía el sentido auténtico de este personaje de Aleister Crowley. La razón es evidente. La prevalencia humorística del film se sustenta en un mecanismo de caricaturización de los personajes más relevantes. Cuando Baxter crea a su criatura, genera una mujer que posee una mente aún en formación. En una arriesgada apuesta moral, Baxter incorpora el cerebro del bebé neonato a la fisiología de su propia madre. Este es un desafío sociológico en el sentido de la violación de todo parentesco, pero también del orden natural, religioso y ético, por cuanto supone retornar al origen negando así la propia evolución natural. Un momento extraordinario de la novela, no de la versión cinematográfica, que nos traslada a ese especial desafío ético
y a esa crítica sociológica viene dado por la intervención de McCandless en el momento en el que el general Blessington y el padre de Bella se presentan reclamándola. McCandless da idea de la transgresión y dice: yo sabía que, sin saberlo, Bella estaba mirando al padre de su cerebro en el primer esposo de su cuerpo y al abuelo de su cerebro en el padre de su cuerpo. Impresiona aún más la respuesta de Bella. Su cerebro no reconoce ni a su esposo ni a su padre, lo que simbólicamente ha de entenderse como un rechazo a aquellas relaciones patriarcales que la habían sometido y vilipendiado en el ámbito familiar, paterno y matrimonial. Es más, el análisis científico y la discusión ética van de la mano en todo momento en la obra de Gray. Ya desde el principio, Godwin Baxter es consciente de la dualidad de Bella, alta, hermosa, corpulenta, de entre 20 y 30 años, pero pasos y gestos de niña, lenguaje infantil, anota en su diario. Pero a la vez confía en su paulatina evolución y adecuación a su imagen adulta. No debemos pasar por alto que Godwin es un científico que conjetura con la separación del cerebro insertado y una cierta memoria sensitiva del cuerpo receptor adulto. Por tanto, Lord Blessington acude a casa de Godwin a rescatar a su mujer. Cuando esto sucede, Bella porta la imagen de aquella esposa, pero es una mujer diferente. Bajo el velo de la imagen aparente de Victoria está Bella, la mujer victoriana que su nombre evoca. Es ahora una mujer moderna en posición de igualdad a todos los niveles. Ambas convergen en una misma propuesta y o reivindicación. Bella expresa sus opiniones sin ambajes, es independiente, desafía todas las convenciones, somete a juicio los preceptos religiosos, cuestiona los abusos políticos, denuncia la injusticia, postula la igualdad, la libertad. Como supranarrador, Aleister Crowley utiliza ambos diseños para expresar una acerada crítica social y ética. Esto nos lleva a preguntarnos por la causa del suicidio de Victoria y el posterior experimento de Baxter creando a Bella. En una lectura simbólica de la novela, Gray reniega de la vida de Victoria dada su condición subordinada y maltratada mientras había sido niña, adolescente y finalmente esposa. De modo que renacerá como Bella a los 26 años, la misma edad en la que Victoria se suicida. Precisamente su muerte en el río Clyde remite al papel del agua como elemento purificador y renovador. De modo que Bella es la propuesta de mejora ética que sobre el modelo de Victoria propone Aleister Crowley. Y pasemos ya a las conclusiones. Bajo el prisma teórico del transhumanismo, que como saben persigue estrechar la distancia entre el ser humano y la máquina en pos del mejoramiento de la especie, hemos analizado los personajes de Polifemo, Frankenstein y Bella por ser claros representantes de ciertos paradigmas de desviación de la condición humana. La singularidad de Polifemo provoca el rechazo de su deseada Galatea, pero sus emociones y sentimientos nada tienen de grotescas. Polifemo ama y odia como cualquier otro humano. Además, se gusta a sí mismo. El carácter de monstruo, por tanto, le viene dado desde el exterior. Su alteridad dismórfica lo sentencia a contemplar eternamente la felicidad de los demás. Por otro lado, la soledad de la criatura de Frankenstein no es contemplativa, sino visceral. Víctor desobedece las leyes de la naturaleza y otorga vida a un ser hecho de fragmentos de masa inerte. Juega, por tanto, a ser Dios sin medir las consecuencias de carácter ético.
De los tres personajes analizados, es Bella la que transgrede el orden establecido a más niveles, especialmente en la novela. Su constitución transhumana desafía el orden natural desde una perspectiva sociológica, religiosa y ética. Bella es una mujer con una mente del futuro en el cuerpo de una mujer del pasado. Es por tanto monstruo también a ojos de la sociedad represiva de la época victoriana. El dimorfismo antropomórfico de Polifemo, Frankenstein y Bella les excluye de la sociedad a la que pertenecen, lo que impiden su equilibrio emocional, que finalmente deriva en una profunda soledad. Muchas gracias.